Hola a todos, mi nombre es Iñaki, bienvenidos a mi canal y como podéis ver toca hablar de Avatar 3, Fuego y Ceniza, una peli que llega este fin de semana a los cines y que yo pude ver hace varias semanas. En este vídeo os voy a dar mi opinión, lo que podéis encontraros con esta película y todo ello sin spoilers. No voy a adentrarme en la trama, voy a dejar algunas pequeñas pinceladas para no haceros ningún spoiler. Así que nada, empezamos. Como era de esperar, esta película ha generado muchísimo debate antes de su estreno. Muchísima gente se pregunta si es necesario, si hace falta más entregas, etcétera. Voy a hablaros también de eso un poco más adelante en la sección que suelo hacer hablando de algún tema relacionado con la película, pero voy a empezar por el principio. ¿De qué trata y quiénes están detrás de esta nueva entrega? En la dirección y en el guión nos volvemos a encontrar con James Cameron. Esta saga es su pequeño bebé y en el reparto nos encontramos las mismas caras, iba a decir, pero bueno, al ser todo digital las caras no las vemos, aunque las intuimos. Están Zoe Saldaña, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, y a este reparto, con muchísimas más personas, se une Ona Chaplin, la nieta de Chaplin, ¿vale? Mundialmente conocido, que interpreta a un personaje bastante clave de la película porque nos ofrece una visión diferente de los Na'vi. Pero bueno, ¿de qué trata? Todo arranca justo donde lo dejó la segunda parte, ¿vale? Se podría decir que incluso es una única película, Avatar 2 y 3. Nos encontramos con esa familia rota por los sucesos de la segunda parte y no van a tener demasiado tiempo para respirar, ya que los humanos van a seguir atacando a la naturaleza de Pandora. Ahí los humanos encontrarán un aliado en un clan de Na'vis. Y bueno, ya sabéis que mis críticas las divido en diferentes bloques. Lo primero, lo mejor, lo que más me ha gustado, luego lo peor y luego algún tema que ya como os he dicho voy a hablar un poco sobre esa necesidad de la película, si hace falta, si no hace falta, el elemento hate en redes, etcétera. Quiero hablar un poquillo de ello, pero voy a empezar con lo mejor. Y sin ninguna duda, como sus dos películas anteriores, es todo el elemento visual. Es una auténtica maravilla lo que James Cameron consigue con esta película, y aunque es verdad que seguramente no nos sorprenda tanto como la segunda, porque todo el elemento de agua de la segunda película nos dejó completamente flipadísimos, nos voló la cabeza por completo, sí consigue una película visualmente muy espectacular, añadiendo muchísimas más capas al mundo de Pandora y además añadiendo ingredientes yo creo que muy llamativos, ya más allá de los movimientos de los personajes o cómo está ese mundo de agua o de fuego, etcétera. Creo que toda la integración, todo lo que nos quiere contar está rodado de una manera increíble y todo el elemento visual es espectacular. Yo creo que eso es algo que nadie puede negar, ¿vale? O sea, te guste o no te guste las películas de Avatar, visualmente son espectaculares e impolutas. Y de aquí paso a las interpretaciones. A mí, la verdad es que la segunda ya me gustó bastante en el apartado de interpretaciones. Se notaba pues algo muchísimo más cuidado que en su primera parte. Se notaba que la dirección de James Cameron a los actores era muchísimo más guiada, intentaba hacer algo muchísimo más emocional, y en esta tercera parte tengo que decir que me ha sorprendido muy gratamente. Es verdad que vemos un abanico muchísimo más amplio de emociones en los personajes, y para mí es que Zoe Saldaña, Ona Chaplin, Sigourney Weaver creo que hacen interpretaciones absolutamente maravillosas. Yo la verdad me quedo muchísimo con la de Zoe Saldaña, creo que hace pues un personaje muchísimo más humano, vamos a decir, muchísimo más emocional que en sus dos películas anteriores. Y otra de las cosas positivas de esta película es el ritmo. La peli dura muchísimo, ¿vale? Dura 3 horas y media, pero a mí se me pasó absolutamente volando. O sea, me dio la sensación de que la peli duraba 2 horas como mucho. O sea, es que se me pasó muy rápido lo que estábamos viendo. Es verdad que es que no para de haber acción en la película. Se podría decir que no hay un primer acto, ya que podemos contar como que Avatar 2 era el prólogo de lo que vemos en esta película, así que va muy a saco la película con muchísima acción, muchísimas cosas espectaculares en pantalla, y eso la vi en 3D, así que pues estaba como flipando muchísimo, me metí muchísimo en la película y se me pasó absolutamente volando. Tiene un ritmo imparable. Para mí ya la segunda parte tenía muy buen ritmo, tampoco se me hizo larga en ningún momento, pero esta
tengo que decir que se me hizo muchísimo más ágil. Sé que hay ya gente que ha lanzado sus comentarios, etcétera, diciendo pues que se quedan con la segunda en vez de con la tercera. Y yo tengo que decir que quizá sí en cuanto a sorpresa, ¿vale? La segunda me sorprendió más, pero esta tercera la veo muchísimo más, no sé cómo decirlo, muchísimo más completa en el abanico que nos quieren ofrecer y desde luego el ritmo es increíble. Y de aquí paso al cuarto punto positivo, que es la exploración de Pandora y los Na'vi. Ya, pues según han ido pasando las pelis, nos han ido contando más cosas, ¿vale? De pues esa superficie en la que se quedó Avatar 1, luego se fueron añadiendo muchísimos elementos y en esta creo que logran alcanzar algo muy interesante y es que no todos los Na'vi son buenos, no todos los Na'vis respetan a su propio planeta, a Pandora, y bueno, no todos tienen las mismas creencias, etcétera, y creo que eso es algo muy interesante porque al principio como que se veía todo demasiado ideal, ¿vale? Todos iban como en piña, todos los que habitaban Pandora respetaban al planeta, etcétera, pero a poco se han ido añadiendo capas y hemos llegado a algo bastante interesante. Yo la verdad es que agradezco mucho estas entregas y si hacen más entregas, por ahora están confirmadas, pero nunca se sabe. La cuarta y la quinta estaré ahí para verlas porque de verdad que me gusta mucho cómo va expandiéndose este universo porque para mí es totalmente coherente con lo que hemos visto y lo hace muchísimo más rico en detalles. No sé, yo la verdad es que totalmente agradecido. Y bueno, de aquí paso a lo peor de la película. Cuando una peli me gusta mucho me cuesta muchísimo sacar cosas negativas, pero es verdad y es innegable que estas pelis tienen un gran hándicap que son su duración. ¿Vale? Es una peli muy larga, que aunque a mí se me haya pasado rápida y no me haya parecido que haya durado 3 horas y media, aún así sigue siendo muy larga y quizá en algún momento sí puede dar una pequeña sensación de esto ya lo he visto, ¿no? De estar como en un pequeño bucle. Pero sé que eso es quedarse simplemente en la superficie, o por lo menos esa es mi impresión, ¿vale? Porque aunque si tienes pequeños déjà vus, ¿vale? Que es totalmente normal. Cuando veías Matrix 2 o 3 o 4 también tenías déjà vus de la primera, o cuando ves Jurassic Park 3, 4, 5 también tienes esos pequeños déjà vus de la primera parte. Al final todas nacen de una misma película, entonces bueno, pues intentan replicar ciertas cosas. En mi opinión no hay nada más igual. Quiero decir, sí he leído muchas críticas diciendo pues que esta tercera parte no aportaba nada, que los personajes no se desarrollaban, etcétera, y creo que eso es quedarse muy en la superficie y no haber prestado atención a los personajes, que son parte importante de esta peli. Es verdad que lo más importante de Avatar es todo el elemento visual, eso es algo innegable, hasta el propio James Cameron lo ha comentado más de una vez, es todo un reto hacer esta peli pues en efectos visuales, etcétera, y cómo se rueda esta película, o sea, es algo que bueno, que ha cambiado un poco la industria del cine, que ha hecho algo que no se había hecho nunca, pero es verdad que en los personajes también hay muchísimo desarrollo y muy buenas interpretaciones, como he mencionado antes. Y decir que esta tercera parte es como la segunda es no haber entendido la segunda y no entender la tercera, ¿vale? Los personajes se encuentran en un momento vital diferente. En esta peli vemos cómo intentan superar una muerte familiar, ¿vale? Esa sed de venganza, esa rotura interna de ya no saber quién eres, o incluso sentir que no perteneces a ese planeta siendo de ese planeta, ¿vale? Hay muchísimos detalles en los personajes que creo que hacen que esta peli sea muy llamativa y que sea una evolución de la segunda entrega. En la segunda veíamos una familia que sí estaba en peligro, pero estaba unida, estaba feliz, estaban todos con vida, básicamente. En la tercera ya hay un elemento que falta, ¿vale? Después de lo ocurrido en la segunda película y vemos que eso, que están intentando tirar hacia adelante y vemos pues como esa familia está rotísima. Así que yo cuando he leído a gente diciendo que esta tercera parte era como la segunda, era como, si es que o no has prestado atención o verdaderamente te da igual esta película. Y ahí, bueno, pues entiendo que pueda llegar a ocurrir porque sé que hay mucho público que va a ver la película simplemente para verla y hacer ese check, ¿vale? Porque no les gusta la película, pero siguen yendo al cine a verla. Pero bueno,
que al final pues cada uno vamos con unas expectativas y vamos con ciertas cosas en nuestra cabeza a la hora de ver una peli. Yo os diría que os dejéis llevar y que os dejéis sorprender y sobre todo que prestéis atención a la hora de ver una peli. De aquí ya quiero pasar al siguiente bloque, que es en el que hablo de un tema sobre una peli, y el tema que quería tratar bueno, era una pregunta más bien. Y es, ¿para qué vemos películas que no nos interesan? Y quiero abrir un poco un debate que podemos hacerlo aquí abajo en comentarios, si os apetece. También estaba pensando en hacer un directo hablando sobre esto, porque durante los últimos años no he parado de ver a gente diciendo, pues menuda mierda, que dejen de hacer entregas, que no hace falta, pues Avatar 3, que no hace falta Jurassic World 7, que no hace falta whatever sea, ¿no? O sea, da igual. Pero un montón de gente diciendo que no hace falta, ¿no? Que dejen de hacerlas. Y es como, no te obliga a nadie a ver la película, puedes no verla. Quiero decir, a mí cuando no me interesa algo, no hablo de ello, no lo veo, o no lo leo, o no escucho el disco, o whatever sea, sea cual sea el tema, y ya está, no pasa absolutamente nada, porque hay gente que sí está esperando esas cosas. Entonces, de ahí la pregunta, ¿no? De para qué vemos cosas que no nos interesan. Y ahí yo pediría a la gente de que por favor deje de verlas. Yo hay un montón de pelis y un montón de series que no veo, ya sea porque el tema no me interesa o porque, bueno, pues no me gusta cierto actor o actriz, o no me gusta la visión de un director, o da igual cuál sea el motivo, ¿no? Hay un montón de cosas que no consumo porque no me interesan. Así que es tan sencillo como no verlo. Y alrededor de Avatar hay muchísimo hate. Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es la peli más taquillera de la historia del cine. Sus dos películas hasta ahora están en lo más alto de las listas de lo más visto de la historia del cine. Las pelis más taquilleras. Estoy seguro que Avatar 3 también estará en esa lista, o eso espero. Y bueno, es que nadie, aunque esté en esa lista, ¿vale? Aunque todo el mundo la vea, no hace falta que la veas si no te apetece. Y ahí es un poco a donde quiero llegar, ¿no? No hace falta hablar de todo y no hace falta opinar de todo. Y nada, eso, simplemente quería abrir este pequeño debate. Y nada, mi puntuación para Avatar 3 es de 4 estrellas y media sobre 5. Estuve dándole muchas vueltas porque es verdad que la segunda me sorprendió muchísimo más y bueno, estaba ahí un poco en una lucha interna de qué puntuación ponerle, pero es verdad que me dejó un muy buen sabor de boca, me pareció que tenía cosas muy interesantes, que esta tercera película habla de temas de salud mental, que ya sabéis que me importan muchísimo en el cine, no sé, creo que tiene muchísima más profundidad en muchísimos aspectos, así que eso, yo os la recomiendo un montón si os gusta el entretenimiento, si os gusta el mundo de Pandora, si queréis ver esos efectos visuales que son una absoluta pasada. Yo ya tengo entrada para el día 19 para volver a verla en 3D, para dejarme llevar a ese mundo de James Cameron. Y nada, aquí abajo en comentarios podéis decirme lo que opináis de esta peli, de esta saga. Quizá penséis que estoy absolutamente loco por darle esa puntuación. Pero bueno, al final cada uno, como siempre digo, vemos las pelis desde nuestro gusto, desde nuestro prisma, esperamos en las pelis ciertas cosas diferentes. Así que nada, podemos debatirlo aquí abajo. Y nada, como siempre os digo, si os gusta el cine, las series y el formato doméstico, os invito a que os suscribáis a mi canal aquí abajo y le deis a la campanita, que me ayudaríais un montonazo. Y nada, nos vemos muy pronto. Adiós. Hola, os recuerdo que aquí abajo os podéis suscribir a mi canal y darle a la campanita, que me ayudaríais un montonazo y así os avisa de nuevo contenido que vaya subiendo al canal. Y aquí os dejo algunas recomendaciones de vídeos para que les echéis un ojillo por si no los habéis visto. Además, en la cajita de descripción tenéis enlaces a mis otras redes sociales como Instagram, Letterboxd, TVTime, por si queréis curiosear un poco. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.